El primer año de Ma en Sambach también fue memorable por el descubrimiento de Siddhesvari. Mientras vivían en Bajitpur, Ma tuvo la visión de un lugar sagrado cerca de Dhaka llamado Siddhesvari. Después de hacer indagaciones al respecto en Dhaka, por fin la condujeron a un templo de Kali abandonado, casi inaccesible en medio de la selva. Al investigar más al respecto, averiguaron que Siddhesvari había sido un lugar de grandes santos y sabios en tiempos pasados, hasta tal punto que se dice que allí pasó algún tiempo Sankarkarya, el más grande exponente del Advaita, monismo años 788 al 820 después de Cristo. A partir de septiembre de 1924 empezó a ser frecuente que Ma pasara las noches en el templo de Kali de Siddhesvari y en 1928 se construyó allí un ashram, el primero de toda una red de ellos por todo el norte de la India, que constituirían unos núcleos de veneración y divulgación de las enseñanzas de Ma. Mientras tanto, la casita de Sambach se convirtió en un verdadero imán de buscadores de Darsana. A Bholanath su intuición le decía que debía saltarse las convenciones y olvidarse de toda actitud posesiva para que Ma pudiera ser accesible a la gente. Cuando salió de su periodo de silencio en octubre de 1925, Bholanath permitió que los devotos hablaran con ella con toda libertad, ignorando la advertencia que Ma le había hecho. Piénsatelo bien antes de abrir las puertas al mundo de esta manera. Recuerda que después no te será posible contener la marea cuando sea abrumadora. Y es que la marea ya se estaba acercando y amenazando con tragarse a su paso la poca privacidad de la que había podido disfrutar la joven pareja. La primera aparición en público de Ma se produjo a raíz de la Kali Puja, la festividad característica del Bengal de la Madre Divina en su aspecto aterrador, la cual, aunque a regañadientes, accedió a presidir en 1925. Durante la ceremonia se apartó de la práctica común y se puso flores y pasta de sándalo en la cabeza en lugar de ponérselas a la estatua de la diosa, lo cual implicaba evidentemente que era ella y no la imagen la verdadera representación de Kali. Así quedó plasmado por escrito lo que sucedió. La madre estuvo todo el tiempo con el rostro resplandeciente de una belleza intensa y poco común, y durante toda la ceremonia todos los asistentes estuvieron como arrebatados y profundamente absortos en la atmósfera de gran santidad que se respiraba. Permitió que se realizara el sacrificio de una cabra, que es lo acostumbrado en dicha ceremonia, pero se aseguró de que en las Kali Puja subsiguientes no se sacrificara a ningún animal, explicando que el verdadero significado de dicho sacrificio consistía en sacrificar la naturaleza inferior, animal, de uno mismo y vivir de acuerdo con el hecho de que el destino del hombre consiste en elevarse a su inherente estatus divino. El lila de Ma adoptaba constantemente nuevas formas que desconcertaban, emocionaban y con frecuencia sobrecogían a sus devotos. El 26 de enero de 1926, con ocasión de un eclipse solar, se realizó el Shambhak, un kirtana del cual disponemos de una vívida descripción. En un principio Mataji estaba sentada como una más de nosotras, pero al cabo de un instante cambió completamente. Se le empezó a mecer el cuerpo rítmicamente. Sin dejar de mecerse, se levantó, o más bien fue como si tiraran de ella hacia arriba hasta que estuvo de puntillas. Parecía como si Mataji hubiera dejado el cuerpo, el cual se había convertido en un instrumento en manos de un poder invisible. Fue girando por la habitación como si la transportara el viento. En ocasiones parecía como si el cuerpo se le fuera a caer al suelo, pero antes de que completara el movimiento, recuperaba su posición vertical. Igual que una hoja que lleva el viento y cae revoloteando al suelo, pero que en un nuevo soplo vuelve a elevar y lanzar hacia adelante. Era como si su cuerpo no pesara o no estuviera hecho de sustancia. Antes de que la multitud tuviera tiempo de darse cuenta de que estaba entre ellos, cayó al suelo, aunque no pareció hacerse daño.
Al igual que una hoja seca atrapada en un remolino, su cuerpo empezó a rodar por el suelo a una velocidad tremenda. Al cabo de unos pocos segundos, su cuerpo se paró por sí solo y Mataji se sentó. La absoluta quiescencia de su forma resultaba maravillosa. Tenía la cara radiante y estaba envuelta en un resplandor. Al cabo de un rato, cantó con voz celestial. Oh Hari, oh Murari, oh enemigo de Kaitava y Madhu, oh Gopal, oh Govinda, oh Mukunda, oh Sauri. Kaitava y Madhu fueron dos de los demonios que mató Vishnu. Todos los otros nombres son distintos epítetos de Vishnu o Krishna. A sugerencia de Ma, en Shambhak se estableció el canto nocturno de kirtanas, durante los cuales puso de manifiesto una variedad de aspectos de arrobamiento. Al ser testigos de tales hechos milagrosos, los devotos quedaron convencidos de que su cuerpo era poseído por fuerzas divinas con el propósito de manifestar la infinita belleza de la creación cósmica. Pero no eran solo los kirtanas, sino también determinados aspectos de la naturaleza, como por ejemplo el susurro de las olas, lo que hacía que la madre entrara en estado de éxtasis. Otra similitud más con la vida de Ramakrishna, el cual entró en éxtasis al contemplar un nubarrón. En octubre de 1926 le volvieron a pedir a Ma que realizara un Kalipusha y una vez más ella se apartó del ritual convencional. Cuando se estaba acabando la puja y se llegó al Purnahuti, ofrenda de fuego que consuma el sacrificio, ella no permitió que se ofreciera el fuego, sino que sugirió que se mantuviera encendido. Un fuego que aún se conserva en sus ashram de Varanasi, lugar a donde lo trasladaron después de la partición de 1947. En el periodo de 1947 a 1950 se usó ese mismo fuego para el gran sacrificio. Por regla general, cuando concluye la puja, se sumerge la imagen en el sagrado Ganges, pero, a petición de un devoto, la madre mandó que se guardara y más adelante la colocaron en su ashram de Ramna, cerca del estadio de carreras de Dhaka, y el día de su cumpleaños permitieron el acceso a todo el que deseara tener su darsana, independientemente de la casta o religión a la que perteneciera. Con esta innovadora liberación, Ma se adelantó en unos 10 años a Mahatma Gandhi en su campaña a favor de abrir los templos a todas las castas. Las prácticas regulares de ritos hinduistas en la finca del Nawab no solo no despertaron el rechazo de los musulmanes, sino que Ma se ganó el respeto y afecto tanto de la familia del Nawab como de los musulmanes en general. Dicha comunidad tenía buenas razones para estar contenta con la madre del Shambhak, por sus frecuentes muestras de respeto al Islam. Daba la casualidad de que en dicha finca estaba la tumba de un fakir musulmán y en una ocasión vieron a Ananda Majima allí delante haciendo el namash y de sus labios surgió espontáneamente una oración que algunos de los presentes identificaron como versículos del Corán. Durante un kirtana, Ananda Majima se dio cuenta de que había un musulmán observándola a cierta distancia. Entonces se acercó a él con un gesto de bienvenida cantándole Allah Allahu Akbar, Dios es grande. En otra ocasión se acercó a unos obreros musulmanes y les convenció para que cantaran juntos las alabanzas de Alá. Gradualmente fue reuniendo cierta cantidad de fervientes discípulos musulmanes. Incluso después de la partición, cuando Maya no pudo regresar nunca más al Bengal Oriental, su tierra natal, siguió existiendo allí un grupo de leales musulmanes seguidores de Ma que cuidaban de sus ashram y aportaban los medios económicos necesarios para su mantenimiento. Por lo que a Ma se refiere, los hindúes, los musulmanes o los creyentes de cualquier otra religión son esencialmente lo mismo. El kirtana y el namaz son exactamente lo mismo. Pero aunque Ma atrajera a los musulmanes, la mayoría de sus seguidores eran hinduistas.
Entre 1925 y 1926 fueron apareciendo algunos de los grandes devotos que constituirían el núcleo principal de su gran familia espiritual en permanente expansión. A principios del 26 aparecieron el doctor Sasanka Mohat Mukhopadhyaya, un médico ya jubilado, y su segunda hija, Adarini Devi, por todos conocida como Gurupriya Devi o Didi, es decir, hermana mayor. Bajo la influencia purificadora de la madre, el doctor Mukhopadhyaya, que estaba acostumbrado a disfrutar de los placeres del mundo, acabó tomando votos de renunciante. Didi, una chica profundamente religiosa que había frustrado los planes de sus padres para casarla, atrajo de inmediato la atención de Ma. ¿Dónde has estado todo este tiempo? Lo cual nos recuerda una exclamación semejante de Ramakrishna al conocer a Narendranath Datta, el futuro Swami Vivekananda. Didi se convirtió en la asistente personal de Ma, ayudándola en un principio con las tareas del hogar y más adelante con la administración de los distintos ashram. Gracias a ella disponemos de un amplio material sobre el Lila de Anandamayi Ma. Hasta ahora se ha publicado un total de 17 volúmenes en bengalí y 19 en hindi que describen el día a día de la vida de la madre. Si se pudiera o si se puede considerar que Didi fue su devota más cercana, el devoto más avanzado fue Jyotiskandra Ray, posteriormente conocido como Baiji, hermano, secretario personal del director de Agricultura del Bengal. Baiji la conoció hacia finales de 1924 y al poco tiempo Anandamayi Ma le dijo: entre este cuerpo y tú existe un vínculo espiritual muy fuerte y muy sutil. Hacia el final de su vida, Baiji escribió lo que probablemente constituye el relato más inspirador de sus experiencias con Ma, el libro titulado Mother as Revealed to Me, la madre tal y como me fue revelada, en el que describe la génesis del nombre Anandamayi Ma. Una tarde que estaba muy ocupado en el trabajo, la madre le hizo llamar para que fuera a Shambhak y cuando llegó le dijo que tenía que acompañar a ella y a Bholanath a Siddhesvari. Mientras ella estaba sentada cerca del templo de Kali, se le ocurrió de repente hacerle una sugerencia a Bholanath. A partir de hoy a la madre la llamaremos Anandamayi, a lo cual Bholanath accedió de inmediato. Al día siguiente, cuando le preguntó a la madre por qué le había ordenado que saliera de la oficina en medio de todo su trabajo, ella se rió y contestó: ¿de no haber venido tú? ¿Quién le habría puesto un nombre a este cuerpo? Una observación de tal calibre nos lleva a concluir que la madre rebosante de dicha está en perfecta sintonía con el lila cósmico, aquel en el que todo se manifiesta en el momento apropiado y bajo las circunstancias adecuadas. Las dudas de Hamlet le son ajenas, puesto que solía decir: pasará todo lo que tenga que pasar. Más o menos hacia esa época, año 1926, la gente empezó a ir a ver regularmente a Anandamayi Ma con la esperanza de que les curara de sus enfermedades. Pero ella dejó bien claro a los devotos que no podía curar indiscriminadamente, sino solo cuando se sentía inducida a ello. Había casos en los que recibía una clara indicación de que no debía curar a tal o cual persona, en cuyo caso simplemente le decía al enfermo que no estaba en su destino que ella le curara. Hablando del tema de las curaciones y de otros poderes llamados sobrenaturales, Ma explicó que tales poderes suelen manifestarse en los buscadores espirituales como resultado de su sadhana, pero que, de por sí, nunca deben constituir un objetivo. Tales manifestaciones se deben aceptar con humildad y ecuanimidad, teniendo siempre en cuenta que el único objetivo que vale la pena es la unión con Dios. Anandamayi Ma constituía un recordatorio constante de que, a través del instrumento que forma el cuerpo humano, se puede manifestar poderes infinitos. Ya desde Vajipur, la madre dejó sorprendidos a sus devotos con las cantidades tan extraordinariamente pequeñas de comida que tomaba. En algún momento de 1924, perdió la capacidad de alimentarse por sí misma,
porque los dedos simplemente se le negaban a coger alimentos. No existe una explicación convincente de su pérdida de lo que se suele considerar como una función vital, aunque quizá su minusvalía tuviera como objetivo demostrar que el comer no es una necesidad tan básica como suele creer el ser humano. A partir de ese momento, la madre rebosante de dicha fue alimentada siempre por alguien, primero por Bolanat y más adelante principalmente por Didi, aunque hacia el final hubo otros devotos que se encargaron de dicha tarea. Alimentarla siempre fue un problema. Al principio solo aceptaba unas cantidades de comida ridículamente pequeñas o de plano se negaba a comer. En una ocasión estuvo 23 días sin ingerir ningún tipo de alimento ni bebida, lo cual es más que insólito si tenemos en cuenta que el gran Gandhi, cuando ayunaba, ingería al menos algo de líquido. Ananda Mayima se pasó medio año alimentándose exclusivamente de 6 granos de arroz hervido y 2 o 3 frutas maduras, las cuales, a insistencia suya, debían haber caído del árbol por sí solas. Si no habían caído de forma natural, ese día no comía fruta. Pero lo que más desconcertaba a sus devotos era que, cuando con toda su buena intención le decían que la fruta que le ofrecían había caído del árbol, resultaba imposible engañarla. En una ocasión, después de que llevara días sin haber probado bocado, Bolanat le dijo que estaba preocupado por su salud. Al día siguiente Ma se comió todos los purés, tortas fritas de pan de harina integral sin levadura que se pudieron cocinar, agotando completamente las existencias de harina y ghee, mantequilla clarificada de la casa, y les avisó: si hubiera habido más, me los habría comido todos. Como empiece a comer de verdad, ninguno de vosotros será capaz de mantenerme por muy ricos que seáis. De hecho, se comió 20 kilos de un pudding que se había preparado para un gran grupo de personas. Sin embargo, no padeció ninguna de las consecuencias características de la glotonería. La madre rebosante de dicha es un ejemplo concreto de lo que Heinrich Zimmer denomina el fenómeno de la forma en expansión. De la misma manera que en la mitología hindú el enano Bamam consigue llegar más allá del sol de una sola zancada, Ananda Mayima, si así lo desea, puede comerse unas cantidades de comida sobrehumanas. En esencia, lo que ella intenta enseñar con su ejemplo es que la humanidad está demasiado obsesionada con la comida y que la mayoría de la gente come más que en exceso porque el cuerpo tan solo requiere de una pequeña cantidad de alimentos, mientras que el resto, que se come por hábito o porque es placentero, se desperdicia. Ma afirma que mediante el yoga el hombre puede liberarse de su dependencia de los alimentos y, en cambio, absorber del ambiente mediante técnicas espirituales la energía que necesita. Al ser consciente de la unidad subyacente en la múltiple manifestación, ella es capaz de extraer del aire todo lo que necesita. Por esta razón, es el ejemplo viviente del dicho de Jesucristo: no solo de pan vive el hombre. Acaparar alimentos es una de las cosas que más censura. En la casa de un devoto de Calcuta, al percatarse de la desproporcionada cantidad de comida que tenía acumulada, se metió en la gran despensa y ordenó que toda esa comida se distribuyera entre las familias del barrio. Ananda Mayima no solo era capaz de trascender la necesidad de alimentarse cuando así lo deseaba, sino que, según Baiji, era frecuente verla en estado de samadhi, sin respirar, tal y como nos describe seguidamente. Debido a la intensidad de su Anandam, dicha suprema, interior, el rostro le resplandecía como un tono carmesí. Las mejillas le brillaban con una luz divina, tenía la frente brillante y serena, llena de calma divina. Quedaron suspendidas todas sus funciones físicas. Sin embargo, todos los poros del cuerpo le brillaban de forma inusual, una muda elocuencia de un discurso interior y silencioso. Todos los presentes sintieron que la madre se estaba zambullendo en las profundidades de la comunión divina. Así transcurrieron unas 10 o 12 horas. Bayi también tuvo la gran fortuna de estar presente cuando Ananda Mayima reveló que había tenido una experiencia directa
de la anatomía espiritual del hombre, que había visto claramente cómo funcionan los chakras, centros espirituales sutiles, a lo largo de la columna vertebral y en el cerebro. No solo se los dibujó, sino que también le explicó en detalle cómo funcionaban a lo largo del proceso y del progreso espiritual del individuo. Años más tarde, Baiji comparó los dibujos de Ananda Majima de los chakras con los que encontró en el libro El poder de la serpiente de Sir John George Woodruff y descubrió que coincidían. Pero cuando le quiso enseñar el libro a Ananda Majima, ella ni siquiera lo miró. En cambio, la analfabeta Ananda Majima le explicó ciertos detalles sobre los chakras desconocidos para el erudito occidental. Gradualmente, los fenómenos fuera de lo corriente de la vida de Ananda Majima fueron pasando a segundo plano y la fase de la sadhana terminó a finales de 1926. Pero ya antes de eso, el área de acción de Ananda Majima, o Ma, madre en bengalí, o Mataji, madre en hindi, tal y como la llamaban sus devotos, ya había sobrepasado los límites de Dhaka. Seguidamente comenzó a viajar por todo el Bengal oriental e incluso por el norte de la India. Por ejemplo, en mayo de 1926, a petición de su devoto Pran Gopal Mukherjee, anterior director adjunto de Correos en Dhaka, Ma fue a visitar los templos de Deorghat, en Bihar, donde él se había retirado para vivir cerca del ashram de su gurú, Balananda Brahmachari Maharaj. Cuando Mukherjee se la presentó a Balananda, este renombrado sabio quedó profundamente impresionado y exclamó que la consideraba la Madre Divina encarnada. A través de él acudieron a verla muchos otros Mahatmas, grandes almas. A partir de ese momento, allá donde fuera, su presencia atraía a los santos y sabios de la India como un imán. Al poco de regresar de Deorghat, dejó de cubrirse la cara con el sari. Todo su ser irradiaba ya tal confianza que la gente sentía el impulso de ir a contarle sus problemas espirituales. Comenzaba la fase de su vida como consejera espiritual. A principios de 1927, Ananda Majima y su séquito visitaron los sagrados centros de peregrinaje de Krishnikis y Hardwar en el Himalaya. Mientras estaban en Hardwar, ordenó a Didi y a su padre que se quedaran allí 3 meses para hacer sadhana en soledad, porque decidió que había llegado el momento de erradicar de esos 2 devotos tan cercanos cualquier rasgo mundano que aún les pudiera quedar y que tenían que llevar una vida de renuncia en la austera sencillez del Himalaya. Teniendo en cuenta que Sasanka Mohan Mukherjee era un hombre mayor y acostumbrado al confort por su estatus social en la India, demostró tener una admirable fortaleza. Tuvo que habituarse a caminar largas distancias por terrenos accidentados y a bañarse en el agua fría de los ríos. El camino espiritual no está hecho para enclenques. Mientras tanto, antes de regresar a Dhaka, la madre rebosante de dicha siguió con sus viajes haciendo paradas en Mathura y Vrindavan, los lugares del Lila de Krishna en esta tierra, y en Varanasi, la capital espiritual de la India. Los devotos de Dhaka se iban dando cuenta de que su monopolio de Ma era una cosa del pasado, ya que cada vez era más frecuente que se fuera de viaje a lugares lejanos. En julio de 1927, Sukeyala la incitó a desplazarse hasta Vichakal, en Uttar Pradesh, lugar que por aquel entonces no consistía más que en unas pocas chozas en medio de la jungla. Al llegar a Ananda Majima, estuvo paseándose por allí como si estuviera en trance y explicó que era una tierra consagrada e impregnada de las vibraciones de muchos santos de épocas pasadas. Se notificó al gobierno que debería realizar excavaciones en la región y finalmente se descubrieron las ruinas de varios templos, precisamente en el lugar donde Ma había sentido una atmósfera especialmente sagrada. Vichakal se convirtió en uno de sus lugares favoritos para hacer retiros, tanto que se construyó un ashram allí que actuaría como un eslabón más en la cadena de centros promovidos por la espiritualidad de Ananda Majima.
En abril de 1927, con ocasión del 31º cumpleaños de Anandamayi Ma, Baiji sugirió que se realizara una kirtana y puja especial en su honor, y a partir de ese momento dichas celebraciones se han venido realizando anualmente con gran asistencia de devotos, llegando a durar más de una semana. Puede que algunos se pregunten por qué Anandamayi Ma, libre de ego y más allá del tiempo y el espacio, permite que se celebre su cumpleaños, ya que, según el Bhagavad Gita, ni yo, ni tú, ni ninguno de todos estos hemos existido jamás ni existiremos nunca. En la conmemoración de sus 60 cumpleaños en 1956, cuando un devoto le preguntó cuál era el significado de su nacimiento, Ma contestó que era cierto que ella no había nacido, pero que Krishna tampoco, y también se seguía celebrando su nacimiento. Tales celebraciones, que consisten exclusivamente en actos religiosos, sirven para enfocar la mente de la gente en lo divino y de esta forma intensificar su devoción y receptividad espiritual. Baiji no solo se encargaba de iniciar actos especiales conmemorativos del nacimiento de Ma, sino que también componía cantos para ella, los cuales son parte especial de los kirtanas de sus ashram. Uno de ellos dice: funde todos los nombres y formas en el mantra Ma. Repite siempre Ma, Ma y permite que los ojos se te inunden de lágrimas. Descubre en Anandamayi Ma el refugio final del periplo de tu vida. El 3 de agosto de 1927, 3 meses después de la celebración de su 33º aniversario, la madre rebosante de dicha fue de visita a Keora, su pueblo natal, en compañía de Bholánath y de su madre, a la que todo el mundo llamaba Didima, abuela. Su antigua casa la habían comprado unos musulmanes, los cuales la habían transformado hasta tal punto que casi resultaba irreconocible, por lo que a Didima le resultaba difícil orientarse en ella. Sin embargo, Anandamayi Ma fue directa a un recinto en el que se guardaba estiércol y lo identificó como el lugar exacto en el que ella había nacido. Entonces sucedió algo completamente inesperado. Ma cogió un puñado de tierra de ese preciso lugar y los ojos se le inundaron de lágrimas. ¿Cómo se debe interpretar esta muestra de emoción de una Anandamayi Ma de mente ecuánime que por definición está desapegada de la vida y de la muerte, de la alegría y de la tristeza? Quizás esta conducta resulte menos desconcertante si tenemos en cuenta que, según la filosofía hindú, Dios tanto está en la manifestación como la trasciende. Es decir, al mismo tiempo que está más allá de la dualidad, Él también se manifiesta como dualidad. También se sabe que los grandes avataras adoptan voluntariamente las limitaciones humanas. Quizás en ese momento de su lilá, Anandamayi Ma consideró adecuado desempeñar el papel de un ser mortal corriente, con apego emocional por su lugar de nacimiento, el cual no había visto desde hacía 17 años. No debemos olvidar asimismo que Anandamayi Ma ya sabía que pronto iba a abandonar su tierra natal, el Bengal, y que solo regresaría para breves visitas. Quizá quiso avisar a sus devotos de los cambios inminentes y escogió un gesto simbólico para ello. A principios de 1928, Bholánath se quedó sin su trabajo de sambak y de forma temporal, mientras no estaban de viaje, Bholánath, Anandamayi Ma, sus padres y la tía Matari se hospedaron de alquiler en una casa en el distrito Tikatuli de Dhaka. En septiembre del 28, mientras estaba de visita en Varanasi, Ma conoció a Mahamahopadhyaya Gopinath Kaviraj, uno de los más grandes eruditos de sánscrito en la India, que en aquellos días era el director de Queen's College de Varanasi y que acabó convirtiéndose en uno de sus devotos más destacados, encargándose de muchas de las publicaciones sobre Anandamayi Ma. En Varanasi, Ma estuvo prácticamente sumergida en las multitudes de personas ansiosas de tener su darsana.
hasta tal punto que lo poco que le quedaba de vida privada se vio engullido por sus obligaciones hacia los que la buscaban y buscaban en ella solaz espiritual. Volanat se vio obligado a adaptarse a una vida que incluía muy pocos de los aspectos normales de la existencia de un hombre casado. Además, en diciembre del 28, Ma decidió que había llegado el momento de intensificarle la sadhana y le dijo que se fuera a meditar en solitario a Darapet, un lugar sagrado cuyos campos de cremación son ideales para las prácticas yógicas. Pero esa ausencia temporal de Volanat hizo que se planteara la cuestión de quién debía cuidar de Anandamayi Ma, porque no dejaba de ser necesario mantener ciertas formas. ¿Cómo iba a poder vivir una mujer sin un custodio? Se decidió que el padre de Didi fuera su custodio, porque aunque todos la reconocieran como gran santa o incluso como la encarnación de la Madre Divina, no dejaba como mujer de estar sujeta a ciertas restricciones. Obviamente ni la santidad servía para compensar completamente el estado inferior de la mujer, y fueron muchos los hombres que admitieron que al principio tuvieron que soportar las mofas de sus familiares por sentarse a los pies de una simple mujer. Pero por mucho que dijeran las familias, los devotos de Anandamayi Ma eran incapaces de resistirse al magnetismo de su personalidad. En mayo de 1929 se consideró que, para celebrar su cumpleaños, el ashram de Sidesvari se había quedado pequeño para albergar a todos sus seguidores, por lo que los festejos se realizaron en el recién terminado ashram de Ratna. Al finalizar las ceremonias, Anandamayi Ma anunció repentinamente que esa misma noche se marcharía de Dhaka y que Volanat debía quedarse en el ashram de Rama. Conforme a su papel de esposa obediente, le pidió permiso a Volanat para marcharse, aunque ella le había dejado bien claro que se lo tenía que conceder. Si dices no, en este mismo momento dejaré este cuerpo aquí mismo a tus pies. Sin embargo, se mostró dispuesta a ceder a la súplica de Volanat de que viajara acompañada por su padre, porque, de otro modo, la gente hablará mal de ti. Hacia la medianoche, Anandamayi Ma se marchó de Rama en el primer tren hacia Minessin, en el Bengal Oriental. Desde allí se trasladó a Bengal Oriental y de allí al Himalaya, pero no mantuvo a Volanat informado de sus desplazamientos. Poco después de su regreso a Dhaka, empezó a ser incapaz de sujetar los utensilios de cocina y, en consecuencia, tuvo que renunciar a todas las tareas del hogar. Pero esta otra novedad era más de lo que Volanat estaba dispuesto a tolerar, porque pese a todo él era muy humano y para entonces ya tenía un buen cúmulo de frustración. Además, sus familiares le insistieron que, de una vez por todas, se impusiera como cabeza de familia. Se armó de valor y reprobó a Anandamayi Ma. El resultado es mejor que lo leamos directamente en sus propias palabras. Durante unos pocos días intenté cocinar con la ayuda de madre. Yo no me quejaba y me daba absolutamente igual. Pero Volanat cayó enfermo al cabo de unos días y entonces yo también me puse mala. Así que, después de todo, no cambió nada de nada. Evidentemente, el lila de la vida familiar había llegado a su fin, mientras que la formación de Volanat continuaba. Volanat no solo se vio privado de las artes culinarias de Ma, sino que tuvo que renunciar a una de las comodidades físicas que había podido disfrutar hasta entonces: dormir en una cama. En algún momento del mes de octubre de 1929, cuando Anandamayi Ma se volvía a encontrar mal de salud, le hizo levantarse de la cama en mitad de la noche con el pretexto de que se quería acostar ella, y él se tuvo que tumbar en el suelo sobre una manta, que era como ella acostumbraba a dormir. Esta forma más austera de dormir se convirtió para Volanat en algo definitivo, ya que a los pocos días Anandamayi Ma hizo que desmontaran la cama y ella volvió a dormir en el suelo. En esta época en que estaba intensificando la disciplina Volanat, Anandamayi Ma tuvo su primer encuentro con el mundo académico cuando, al tener lugar un congreso de filósofos indios en Dhaka en el año 29, algunos de los delegados fueron a verla. 1929.
La analfabeta Ma estuvo dando respuestas espontáneas durante horas a las más profundas cuestiones que le plantearon dichos eruditos, lo cual contribuyó a que se consolidara firmemente su reputación, ya que cada vez hubieran más miembros de la cultura que fueran a conocerla. Todo ello fue seguido por un periodo de viajes, aparentemente al azar, por todo el norte de la India, pero en agosto de 1930, Ma emprendió su primera visita al sur, llegando hasta el Cabo Comorín. A pesar de no hablar ninguna de las lenguas de aquellas regiones, fue recibida con gran respeto allá donde fuera. Mostró una gran fascinación por la cultura del sur, tan distinta de la del norte. Incluso en algún momento hizo algún comentario de que se sentía en casa, en el sur de la India, de que todo le resultaba familiar. Ma no volvió al sur hasta el año 1952, visita durante la cual tuvo un breve encuentro con la madre del Sri Aurobindo, Ashram de Pondicherry. En mayo-junio del 32 volvió a celebrarse su cumpleaños, una vez más en Dhaka. En ocasiones anteriores, cada vez que se marchaba de dicha ciudad, aseguraba a sus devotos que regresaría más adelante. Pero la noche del 2 de junio de 1932 informó a Didi de su intención de marcharse de Dhaka para siempre. Cualquier intento de disuadirla fue en vano. «Dejadme que viaje según mi Keyala, porque no puedo hacerlo si me vais poniendo obstáculos en el camino». A las 23:30 hizo llamar a Baiji y dijo que era el único que la podía acompañar, junto con Bholanat. En ese momento, Baiji tuvo que tomar una decisión de capital importancia. Comprendió que seguir a Anandamayi Ma significaba romper con sus vínculos familiares, y aunque pidió que le dieran tiempo para ir a casa a coger dinero, le dijeron que tenían que marcharse de inmediato. Con apenas equipaje, los tres partieron de Dhaka. La verdadera renuncia resulta a todas luces incompatible con el lastre de lo mundano. En la estación de tren, Anandamayi Ma pidió billetes hasta la última estación, que resultó ser Jagannath-gun, lugar desde el que se dirigieron al Himalaya. A partir de ahí, estuvieron viajando sin interrupciones y Anandamayi Ma no volvió a Dhaka hasta finales de 1935, donde estuvo 4 días. Igual que un ave que alza el vuelo, desde entonces no paró de viajar, quedándose solo unos días o como mucho unas semanas en cada lugar. Para mí hay un jardín inmenso que se extiende por todo el universo. Todas las plantas, todos los seres humanos, todos los mente-cuerpos superiores deambulan por este jardín de distintas formas, cada cual con su propia belleza y singularidad. Su presencia y su variedad me producen gran gozo. Cada uno de vosotros contribuís a la gloria de este jardín con vuestras características especiales. ¿Qué es lo que os hace sentir tanto mi ausencia cuando me voy de vuestra parte del jardín a otra para darles una alegría a los hermanos que están allí? Vaya donde vaya, se organizarán kirtanas y pujas y el tema central es siempre la divinidad. Aunque en un principio Anandamayi Ma solo hablaba bengalí, con el tiempo se fue defendiendo en hindi y hoy en día, aunque aún se conserva un núcleo de devotos bengalíes, entre sus devotos se pueden contar muchos indios de otros estados así como extranjeros. Entre sus seguidores encontramos hombres de negocios, artistas, eruditos, periodistas, mahatman, rajas y ranis, así como personalidades de la política. Ya en 1933, la esposa de Jawaharlal Nehru Kamala fue a Dehradún a ver a Ma, y a partir de aquel encuentro la visitó con frecuencia para meditar en su presencia. La madre rebosante de dicha era extremadamente cariñosa con ella. Muchos años más tarde, al recordar a dicha mujer, Ma reveló que Kamala había tenido meditaciones excepcionalmente profundas y que en repetidas ocasiones había sido bendecida por la visión de Krishna. Fue Kamala Nehru
quien inspiró a la madre a pedir a todos sus devotos que reservaran al menos 15 minutos diarios para la comunión divina. Cuando Kamala se puso gravemente enferma, la madre rebosante de dicha la fue a ver varias veces al hospital cerca de Almora y después de su muerte un rosario, Japamala, que le había regalado Ananda Mayima, le fue entregado a su hija Indira Gandhi, la cual aún lo conserva como oro en paño. Tanto Indira Gandhi como su padre, Jawaharlal Nehru, han seguido yendo a ver a Ananda Mayima, ya que sus obligaciones como primera ministra de la India no le impiden desear tener su darsana. Kamala, su madre, también jugó un papel decisivo en el primero de una serie de encuentros entre Mahatma Gandhi y Ananda Mayima. En una ocasión, Ma participó en una de las reuniones para la oración de Gandhiji. Entre otros famosos devotos indios se incluyen Rajendra Prasad, expresidente de la India, Gopal Bharu Pathak, ex vicepresidente, Sudharanjan Dasgupta, ex consejero de justicia de Mysore, la Maharani de Gwalior, Yugal Kishore Birla, un acaudalado industrial y filántropo, el cantante Dilip Kumar Roy, el bailarín Uday Shankar, los catedráticos Tripurari Chakrabarti de la Universidad de Calcuta, Bireswar Wangili de la Universidad de Patna y Reihana Jatji, una santa musulmana muy cercana a Gandhiji. Entre los occidentales que se sintieron atraídos por Ma, destaca una austríaca que acabó como renunciante y que todo el mundo conoce como Pratmakarini Atmananda. Cuando conoció a Ananda Mayima, solo hablaba un poco de hindi coloquial, pero gradualmente adquirió un perfecto dominio del bengalí y ha jugado un papel fundamental en las traducciones al inglés de las enseñanzas de Ma. El doctor Adolphe Jacques Weintraub, un próspero médico de Marsella, se ha convertido en Brahmachari Vijayananda, el cual, siguiendo instrucciones de Ananda Mayima, vivió varios años recluido en Almora y actualmente reside en Cancán. El renombrado fotógrafo inglés Richard Lanois, el productor de películas francés Arnaud Desjardins, así como la novelista alemana Melita Massmann, descubrieron también que Ananda Mayima era la respuesta a sus anhelos espirituales. Bajo el título Der Tiger Sankirtana, Melita publicó sus impresiones sobre Ananda Mayima, un libro que constituye una obra maestra espiritual y que revela la gran sensibilidad de dicha escritora alemana. La italiana Miriam Orr se convirtió en devota de Ananda Mayima nada más ver una fotografía suya. En los últimos años, Ma ha recibido las visitas de los embajadores de Suiza y Chile, de la reina madre de Grecia y del primer ministro de Canadá, Sir Trudeau. Desde 1932 hasta la actualidad, el lila de Ananda Mayima ha consistido en un flujo ininterrumpido de consejos divinos, un animar incesantemente a la humanidad a que despierte del engaño de su sueño y que se dé cuenta de que lo único real es el ser. Los historiadores convencionales sentirán gran frustración ante su poco interés por los acontecimientos mundanos, pero después de todo, ¿es que la historia no constituye la personificación de Maya? Eventos como la campaña de Gandhi por la no violencia, la lucha por la independencia y la partición de la India pasaron casi desapercibidos para ella. Solo hizo algún breve comentario sobre las masacres de 1947 en el Punjab, el cual consistió en decir que sucedieron porque estaban destinadas a pasar, y cuando Gandhiji fue asesinado, Ma equiparó su muerte a la crucifixión de Jesucristo. Pero aparte de esto, no existen más referencias a comentarios suyos sobre los acontecimientos políticos. Melita Massmann nos aporta una clave para comprender el aparente desinterés de Ananda Mayima por dichos eventos.
Esta novelista alemana estaba con la madre rebosante de dicha cuando se produjo la crisis de los misiles cubanos en 1961 y nos comenta que consiguió mantener la calma durante todo el proceso, a pesar de que era consciente del peligro inherente. El estar en presencia de Ma le ayudó a elevar su nivel de conciencia por encima de la dualidad y le hizo comprender que no hay nada material que pueda afectar a su ser. Donde reina la dicha absoluta, el miedo se desvanece. En lugar de ser una consecución de hitos históricos significativos, el lila de Anandamayi Ma desde 1932 hasta la actualidad constituye una sucesión inacabable de festividades religiosas, kirtanas y satnam, y la madre rebosante de dicha sigue deambulando por todo el norte de la India, rodeada por algunos de sus seguidores más cercanos y ansiosamente esperada por miles de devotos que anhelan sentirse beneficiados por su presencia. Como es de esperar, algunos de los que la solían acompañar ya no están con ella. En 1937, Baiji fue con Anandamayi Ma de peregrinación al monte Kailash, la mítica morada del dios Shiva, y de repente, a mitad del viaje, le entró una necesidad imperiante de hacerse renunciante. Entonces Ma pronunció espontáneamente unos mantras al tiempo que hacía el rito de iniciación en Sannyasa y le otorgó el nombre espiritual de Swami Muonanda Parvat. A los pocos días, Baiji contrajo una fiebre y falleció en Almora, con los labios repitiendo Ma, Ma. Bholanat murió de viruela en 1938. 2 años antes también había fallecido el padre de Anandamayi Ma y su esposa, Didima, se hizo renunciante en el 39, pasando a llamarse Swami Muktananda Giri. Como Ma no se consideraba un gurú, le solía pedir a su madre que iniciara a los devotos. Didima sirvió a su hija sin cesar hasta el 8 de agosto de 1970. Falleció a los 93 años. Dado que a lo largo de los años había crecido espectacularmente el número de seguidores de Anandamayi Ma y habían ido abriéndose ashram por todo el centro y norte de la India, surgió la necesidad de crear una organización administrativa. En consecuencia, en febrero de 1950 se estableció el Sri Anandamayi Sangha en Varanasi, con los siguientes objetivos. 1. Promover métodos que ayuden al individuo a establecerse en el ser. 2. Establecer centros para la práctica de la sadhana. 3. Organizar actos religiosos. 4. Proporcionar servicios médicos gratuitos para personas necesitadas, así como ayuda financiera y médica a sadhus y brahmacharis. La madre rebosante de dicha no participa de forma alguna en la gestión ni en la supervisión del Sri Anandamayi Sangha, sino que existe una junta directiva compuesta por 41 miembros, mientras que las actividades diarias están supervisadas por un comité ejecutivo compuesto por otros 10. Es un órgano que se mantiene exclusivamente de donaciones voluntarias del público en general. El Sangha ha creado 2 instituciones en las que se ofrece una formación espiritual, mental y física equilibrada para chicos y chicas por separado. Desde 1952 se publica una revista trimestral, el Ananda Varta, en bengalí, hindi e inglés, que no solo contiene las enseñanzas de Ma y noticias sobre ella, sino también una serie de artículos de gran interés espiritual sobre todas las religiones. En 1965 se fundó un moderno hospital en Varanasi para proveer atención médica a personas sin recursos. Aunque Anandamayi Ma ha mostrado relativamente poco interés por las instituciones dedicadas al bienestar material social, sí que asistió a la inauguración de dicho hospital y lo bendijo. Sin embargo, la institución de la que sí se encargaba ella personalmente es el Sanjam Brata anual
voto de autocontrol que se inauguró en 1952. Ma es perfectamente consciente de que incluso en la India el hombre está profundamente atrapado en sus actividades mundanas y escasean las personas que llevan una vida de renuncia total. Sabedora de que el mundo nos puede, Ma quiere que los devotos seglares abandonen su vida mundana durante al menos una semana al año y dediquen ese tiempo exclusivamente a la búsqueda espiritual. El Sanjam Brata se celebra cada año en un lugar distinto, ya sea en ashram o en lugares proporcionados por devotos adinerados para dicho propósito. Los participantes se comprometen a tomar tan solo una colación al día y abstenerse de discutir, cotillear, fumar, beber té y café y por supuesto alcohol, y practicar el sexo durante esa semana. Todo el mundo lleva una vida de extrema sencillez y a veces se albergan en tiendas. Durante el día, los renunciantes de una semana reciben discursos de Pandit y Mahatman y por la noche, Ma hace un sadhana de 1 hora aproximadamente. También se dedica parte del tiempo al kirtana y a la meditación en grupo. Por norma, varios cientos de personas, entre ellos unos cuantos occidentales, asisten al Sanjam Brata, al que un devoto le puso el acertado apodo de campo de instrucción espiritual. Dicho evento se podría comparar a un faro en unos tiempos en que la mayoría de individuos está sumida en la oscuridad, fruto de una mente tan materialista. Para la madre rebosante de dicha, constituye los cimientos de una nueva sociedad, una sociedad cuyo principal interés no es la acumulación de riquezas materiales, sino la unión con Dios. Al exhortar a la humanidad a que renuncie al mundo durante una semana, Anandamayi Ma nos está pidiendo que practiquemos tan solo una infinitésima parte de la renuncia que ha constituido su forma de vida durante medio siglo. Ella no tiene hogar alguno y a pesar de su avanzada edad sigue siendo un ave en vuelo, una ave en vuelo. Todos los regalos con los que la colman la dejan completamente indiferente y suelen distribuirse de inmediato entre otras personas. En el momento de escribir este libro, la madre rebosante de dicha tiene 77 años y, como es natural, el paso del tiempo ha ido dejando su marca en su cuerpo. Aunque desde un punto de vista humano, su salud deja mucho que desear, Anandamayi Ma permanece inalterable. Para este cuerpo no existe ni la más mínima sensación de malestar o incomodidad. Esto, la mala salud, también es un magnífico juego. Este cuerpo observa hasta el detalle más pequeño de lo que se produce en cada nervio y en cada vena. Para este cuerpo, todo, sin excepción, es simplemente un juego. Según sea el Keyala de un momento determinado, las cosas suceden. Así que tanto en la salud como en la enfermedad, ella continúa recordándonos constantemente que nosotros también deberíamos anhelar el alcanzar un estado más allá de la dualidad, en el que no nos pueda afectar el sufrimiento físico. Nota del editor. Este libro fue escrito en los años 70. Anandamayi Ma murió en 1982, a la edad de 86 años, exactamente el 27 de agosto de 1982. Y ahora sí, hemos dado fin al primer capítulo de este libro, Vida y enseñanzas de Sri Anandamayi Ma, por el doctor Alexander Licksby, de Oraciones Obelisco, que yo, querida escuchante que estás aquí en mi canal, yo, Silvia May, estoy leyendo con infinito amor y devoción a esta gran maestra santa que para mí representa la propia divinidad y que personalmente trajo un gran cambio y un gran renacer a mi vida. De ello he escrito un libro que contará también mis experiencias a raíz de una foto que llegó a mí en el año 2020 y que en algún momento de este año 2023 verá la luz si Dios quiere.
Te insto, si te gusta, a seguir en el siguiente audio que comenzará muy pronto, en unos días. También te insto a que, si te ha gustado y quieres apoyar para que llegue a más personas, le des un me gusta, lo guardes, lo compartas, dejes un comentario para que así este canal pueda llegar a más personas que se inunden de la dicha absoluta de conocer a esta gran sabia, a este avatar, a esta manifestación divina que, aunque ya no está viva, sigue mandándonos sus emanaciones y su gran amor, y por eso aquí estamos tú y yo. Hasta pronto.